Muy bien, vamos a iniciar entonces con nuestro repaso y nuestra actividad del módulo 2 de Access Avanzado. Y lo primero que nos dice nuestra actividad es que debemos abrir la base de datos de membresías, la base de datos que generamos en nuestro ejercicio o nuestra actividad anterior. Vamos a abrir nuestra base de datos de membresías. Recuerden que esta base de datos la convertimos en una base de datos plana a una base de datos relacional. Ya la tengo abierta. Ya me dice que debo de ejecutar una consulta de creación de tabla. Voy a crear diseño de consulta, crear tabla. Me dice que la tabla se va a llamar socios población. La consulta se va a llamar crea socios población. Vamos aquí, crea socios población. Ok, me dice que voy a tomar entonces la tabla de membresías. Aquí estado civil, nivel de juego y población. Todas mis tablas las voy a ordenar. Las relaciones de mis tablas. Y entonces me dice que voy a tomar el nombre, voy a tomar los apellidos, voy a tomar el estado civil. El estado civil lo tengo en esta tabla. Voy a tomar la población, la tabla de población, para que me pase por uno. Quitamos el nivel de juego y la cuota. ¿Vale? Pero me dice que donde el nivel de juego sea principiante. Entonces aquí nivel de juego, en los criterios vamos a poner aquí principiante, y la población sea Pachuca, población Pachuca, y además el estado civil sea soltero. Perdón. Ejecutamos nuestra consulta, me dice que va a pegar 8 filas en una nueva tabla, le digo que sí. Guardo los cambios en mi consulta, la puedo cerrar y ya tengo aquí mi tabla de socios población. Ok. Ahora me dice que debo de actualizar el monto de la cuota de la tabla de socios población. Entonces aquí tengo esto, tabla de socios población, debo de actualizar la cuota y me dice que debo de actualizarla con un 25% de aumento con una consulta de actualización. Entonces vamos a tomar, crear diseño de consulta, vamos a tomar aquí la consulta de actualización sobre la tabla de socios población. Seleccionamos aquí que vamos a actualizar la cuota. ¿Cómo le vamos a actualizar? Vamos a darle aquí en actualizar, le vamos a generar, vamos a ir a membresías, tabla, socios población, la cuota la vamos a multiplicar por 1.25 para que nos dé el nuevo dato de la cuota. Damos clic en aceptar, grabamos nuestra consulta, actualiza socios población, así nos menciona la actividad que debemos guardar la consulta. Ejecuto la consulta, me dice que va a actualizar 8 filas, que es lo que tengo en la tabla, le digo que sí. Cierro mi consulta, abro mi tabla de socios población y veo que ya tengo actualizado el monto de la cuota. ¿Sí? Muy bien.
Ahora me dice que debo de anexar a la tabla de socios población los datos de los socios que sean casados, nivel de juego medio, que sean de las poblaciones Morelia, Toluca y Tepic, con una consulta de anexar datos. Entonces vamos a armar nuestra consulta. Vamos aquí a crear perdón, 19 consulta. ¿Qué tablas vamos a utilizar? Vamos a utilizar la de membresías. Vamos a hacer más pequeño esto. Membresías, obviamente también la población, estado civil y el nivel de juego. Estado civil y el nivel de juego. ¿Sí? Y las ordenamos si quieren ordenarlas, si no, no pasa nada. Y entonces tenemos aquí ya las tablas que vamos a utilizar. Entonces, ¿qué son los datos que requiero? Entonces aquí sí tengo socios población, dice que tengo el nombre. Pero aquí hay un detalle que nosotros tenemos que tener para poder hacer efectivamente nuestra relación de las tablas. Y entonces vamos a agregar aquí a esta consulta, vamos a agregarle el número de socio. Entonces le agregamos aquí número de socio. Ahora sí ponemos el nombre, apellidos, ponemos aquí la población, el estado civil, el nivel de juego y la cuota. ¿Sí? Puedo hacer esto un poquito más para acá y puedo hacer esto un poquito más para acá. Y entonces me dice que de la población, además de la que ya tiene, si recuerdan que ya tenemos aquí Pachuca, entonces en la población le voy a poner aquí Morelia, Toluca y Tepic. Y luego me dice que también del estado civil, todos deben de ser del estado civil casado. Entonces le pongo aquí casado y casado. Y por último, nivel de juego debe de ser medio. Si yo no agrego estos criterios, aunque sean repetidos en estas filas, lo que va a hacer es que me va a tomar todos los niveles de juego y todos los estados civil de estas poblaciones. Por eso es que tengo que anexar también los criterios en cada una de estas columnas. ¿Sí? Y entonces es una consulta de anexar datos. ¿A qué tabla vamos a anexar? A socios población. Aquí seguramente vamos a mandar un error porque nos falta el campo de no nos envió, sino lo anexó. Socios población, abrimos y tenemos aquí los datos que no nos anexó el dato del número de socio porque no lo tenemos en la tabla, pero eso es correcto. ¿Ok? Entonces ya tenemos aquí, vean cómo tenemos los socios de Morelia, de Tepic y de Toluca, todos son de nivel medio y además todos son casados de acuerdo a la condición que nosotros pusimos en nuestra consulta. Entonces guardamos nuestra consulta y vamos a poner anexa datos socios o población y damos clic en aceptar y ya podemos cerrar aquí nuestra consulta. Perdón. Posteriormente nos dice que debemos eliminar en el punto 5 de nuestra actividad
debemos eliminar los datos de la población de Tepic de la tabla socios población. Entonces vamos a otra vez crear, diseño de consulta, eliminar de la tabla socios población. Vamos a eliminar todo donde en la población sea de Tepic, perdón. Entonces aquí vamos a poner criterios Tepic y ejecutamos nuestra consulta. Para eliminar 5 filas, le decimos que sí, abrimos socio población y ya no tenemos los datos de Tepic. Guardamos entonces nuestra consulta y es elimina datos socios población y guardamos nuestra consulta. Después me dice que debemos de crear un formulario de la tabla de membresías. Entonces, como mi tabla de membresías, y voy a tomar aquí crear y le voy a dar aquí, formulario, y le doy aquí guardar, que se llama igual. Pues nada más vamos a ponerle aquí que se llama membresías, como nos dice la actividad, ya se llama membresías mi formulario. Cierro el formulario y me dice después que tengo que hacer un formulario dividido. Nos genera entonces otro formulario, de aquí formulario, no lo puedo hacer muy rápido, es de la misma tabla de membresías, ¿sí? Y me dice que le voy a agregar el de socios población. Entonces tomo la tabla de socios población, la paso para acá abajo y ya tengo mi formulario dividido. Lo guardo, membresías dividido, vamos a ponerlo. Ya tengo mis formularios y con esto estoy terminando la actividad número 2 del módulo 2 del curso de Access avanzado. Recuerden que deben de subir el archivo para su evaluación.